Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, una feliz y bendecida mañana para todos. Feliz domingo para todos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuestro encuentro dominical. Y para hoy hemos preparado este tema, 5 poderosos consejos de Pablo. Poderosos consejos que nos ayudarán a mejorar en nuestra relación con Dios. 5 poderosos consejos que nos ayudarán a salir victoriosos en medio de nuestras luchas diarias. 5 poderosos consejos de Pablo que nos harán más que ganadores, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quiere conocer cuáles son los 5 poderosos consejos de Pablo? Pues acompáñeme en los siguientes minutos porque los vamos a descubrir. 5 poderosos consejos de Pablo que nos ayudarán a ser más que vencedores. Acompáñeme. Recuerde, mi amiga y mi amigo, que hay una red, un grupo de intercesores, personas que están orando por ustedes hoy y en el transcurso de la semana. Así que si usted desea que le acompañemos en oración, que oremos por algo, escríbanos en el chat, díganos el por qué quiere que oremos, que hay personas que se están uniendo a esta transmisión hoy, se van a unir en el transcurso del día, otros se van a unir en el transcurso de la semana, pero le van a apoyar a usted en oración. Así que le invito para que nos escriba, díganos el por qué quiere que oremos, que hay una red de intercesores que están orando por ustedes. Permítame también saludar a todos los padres en el día de hoy. En Colombia estamos celebrando hoy final de mes el Día del Padre. Y no queremos dejar por fuera de decirle a ustedes, padres, gracias por todo lo que hacen por sus hijos, gracias por su ejemplo, gracias por sacar la familia adelante, gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. Oramos por ustedes, padres, para que Dios los sostenga, para que Dios les fortalezca, para que Dios les provea. Inclusive en el devocional de hoy está enfocado a eso, a un papel importante que usted y yo tenemos como padres. Si usted quiere conocer uno de los papeles importantes que tenemos como padres, le invito para que vea el devocional de hoy. Escúchelo, compártalo, que estoy seguro bendecirá su vida y la vida de su familia. El devocional de hoy, domingo. Así que gracias a ustedes, padres, por acompañarnos, por estar con nosotros en todas nuestras transmisiones. Permítame entrar con nuestro tema el día de hoy. 5 poderosos consejos del apóstol Pablo. 5 poderosos consejos. Como lo decíamos, poderosos consejos que nos ayudarán a hacerle frente a las luchas que día a día vivimos. 5 poderosos consejos que al seguirlos al pie de la letra nos van a ayudar a convertirnos en más que vencedores en Cristo Jesús. 5 consejos que nos harán mejores en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y sabe en dónde están estos 5 consejos que nos da el apóstol Pablo? En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, del verso 13 al verso 14. Escucha lo que dice Pablo. Dice Pablo, mantengámonos alerta, permanezcamos firmes en la fe, seamos valientes y fuertes y hagamos todo con amor. Primera los Corintios 16, 13 al 14. De esto hablábamos en días anteriores muy rápidamente en una de nuestras oraciones y les había prometido a hacer un tema mucho más amplio al respecto y aquí estoy cumpliendo. Mire, el apóstol Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios 16, 13 y 14 que debemos estar alertas, que debemos estar firmes en la fe, que debemos ser valientes, que debemos ser fuertes y que debemos hacer todas las cosas con amor. 5 cosas. Mire, mi amiga y mi amigo, todos enfrentamos momentos difíciles en la vida. Todos pasamos por luchas, todos enfrentamos batallas en diferentes áreas. En la familia, en el matrimonio, en la economía, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, en nuestra fe también, enfrentamos batallas. Y si usted y yo, escuche esto, si usted y yo queremos vencer, debemos tener estos 5 consejos bien presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y quiero invitarle para que en los siguientes minutos analicemos cada uno de estos consejos de Pablo uno a uno. Y escuche el primer consejo. Pablo dice, mantengámonos alertas. ¿Y sabe qué es estar alerta? Estar alerta es estar vigilante. ¿Y sabe qué es estar vigilante?
Estar vigilante es no quedarnos dormidos. Estar vigilante es estar atentos a cualquier aparición del enemigo, por sutil que sea. Quiero que piense en algunos instantes en un vigilante. Quiero que piense en algunos instantes en un guarda de seguridad. ¿Sabe cuál es la función de un vigilante y de un guarda de seguridad? Tiene que estar muy atento a cualquier movimiento durante el día, con los ojos bien abiertos durante el día, observando cualquier movimiento extraño. Y durante la noche, lo que debe hacer el vigilante es no quedarse dormido. Mire, durante el día pueden presentarse muchas distracciones. Y esas distracciones podría hacer que el vigilante pusiera su vida en peligro y también poner en peligro lo que tiene bajo su cargo. Por eso el vigilante en el día tiene que estar muy atento de cualquier movimiento extraño y no dejarse distraer. Y en la noche el vigilante tiene que procurar al máximo no quedarse dormido, porque tanta tranquilidad y tanto silencio podría llevarlo a eso. Por eso el vigilante y los guardas de seguridad tienen dos funciones. Y es no distraerse durante el día, estar enfocados a lo que han sido llamados, y en la noche no quedarse dormido. Así que repito, estar alerta es nada más y nada menos que no dejarse distraer. Estar alerta es nada más y nada menos que no quedarse dormido. Eso es lo que nos está diciendo Pablo cuando dice, estemos alerta. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, mire, no se quede dormido y por favor no se distraiga por nada. Esto es clave si quiere que le vaya bien. Si quiere vencer, no se distraiga, no se quede dormido, esté alerta. Permítame y le cuento esta historia. Es una historia real de una noticia que leí el año pasado. Resulta que un agente de seguridad se encontraba cerca de un grupo de personas. En las cámaras de seguridad se ve cuando el guarda de seguridad nota y mira a dos hombres que se bajan de una moto. El vigilante, un hombre muy joven de tan solo 22 años, se observa en las cámaras de seguridad, voltea a mirar a los dos hombres que se bajan de la moto. Los mira, pero tan solo en un instante quita la mirada de los dos hombres y pone tan solo 2-3 segundos su mirada en el celular. Se distrae, solo por un par de segundos pone sus ojos en el celular. Y en esos 2-3 segundos, los dos hombres ya le tenían el arma en el cuello al vigilante. Empieza un forcejeo, en esas le disparan y el guarda de seguridad herido logró dar de baja a uno de los dos delincuentes. Pero segundos después, el vigilante se desplomó por las heridas y perdió la vida. Una distracción de tan solo un par de segundos se convirtió en una tragedia para él y para su familia. Un vigilante, mi amiga y mi amigo, no se puede distraer. Un vigilante no se puede dormir. Las distracciones son fatales para él, pues en nuestra vida espiritual es igual. Una distracción nos puede apartar de lo verdaderamente importante. Una distracción nos podría hacer caer. Por eso cuando Pablo dice que mantengamos alerta, nos está diciendo no se distraiga. Permítame y le cuento esta historia, una historia que yo sé que de pronto muchos aquí ya la han escuchado. Y es la historia cuando Pedro negó a Jesús. Escuche lo que dice la Biblia y hagamos un recorrido rápido de lo que le pasó a Pedro. En Lucas capítulo 22, verso 31, Jesús le advierte a Pedro y le dice, oye Pedro, tengo algo para decirte, vas a pasar por una dificultad. Eso dice Lucas 22, 31. Y le dice exactamente Jesús a Pedro, oye Simón, Satanás te ha pedido, Satanás quiere zarandearte como a trigo, pero yo voy a orar por ti
para que tu fe no falte. En otras palabras, Jesús llamó a Pedro y le advirtió: Pedro, vas a pasar por un momento difícil, vas a pasar por una lucha bien difícil, vas a pasar por una dura prueba. Jesús le advierte. Y frente a eso, Jesús se llevó a Pedro y a 2 discípulos más al Getsemaní para que lo acompañaran en oración. Y Jesús le dice: mire, muchachos, por favor, acompáñenme en oración. Yo voy a orar un poquito más allá, pero ustedes por favor quédense aquí orando. Y a uno de los que Jesús se llevó a orar fue a Pedro, porque Jesús sabía que él necesitaba fortalecerse por el momento difícil por el cual iba a pasar. Pero resulta que ellos se quedaron dormidos. No oraron con Jesús, se quedaron dormidos. Y dice Mateo 26:41 que Jesús se le dirigió a Pedro y le dijo: oye, Pedro, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Pedro, vela y ora para que no entres en tentación. Y le dice Jesús a Pedro: Pedro, mira, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que fortalece tu espíritu orando. Por favor, ora. Y Jesús se va, sigue orando él, y cuando devuelve a la hora, los encontró otra vez dormidos. Y vuelve Jesús otra vez a orar, y cuando vuelve la tercera vez, los encuentra dormidos. ¿Por qué Jesús se llevó a Pedro a orar? Porque, repito, Jesús sabía que Pedro iba a pasar por un momento difícil, y Jesús quería que Pedro fortaleciera su fe a través de la oración. Pero Pedro no oró, Pedro durmió. Luego a Jesús lo arrestan. Y escuche lo que dice Marcos 14:54. Dice que Pedro siguió de lejos a Jesús hasta dentro del patio. Y luego dice Juan capítulo 18, verso 18, que los siervos, que los guardas, estaban de pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía mucho frío. Y dice la Biblia que Pedro estaba con ellos de pie, también calentándose. Y allí pasaron unas personas y empezaron a decir: oye, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Y Pedro le dijo: no, yo no soy. Y Pedro negó a Jesús. Pedro cayó. Pero ¿dónde estuvo la falla de Pedro? ¿En que el enemigo lo hubiera pedido para zarandearlo? No. La falla de Pedro estuvo en que él no oró, en que él se dejó vencer del sueño. La oración, mi amiga y mi amigo, hubiese fortalecido la vida de Pedro. Pero cuando llegó la tentación, lo tomó débil. Pedro, en otras palabras, no estuvo alerta. Pedro no estuvo alerta. Pedro se durmió. Pedro se distrajo. Por eso el apóstol Pablo hoy nos recomienda estar alertas. El mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo número 8, dijo: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el primer consejo del apóstol Pablo. Mantengamos alertas. Mire, el enemigo va a querer distraernos. El enemigo va a querer sacarnos del verdadero propósito. El enemigo va a querer apartarnos de Dios. El enemigo va a querer distraernos para no orar, para no buscarle, para no hacer el devocional, para no tener momentos a solas con Dios. El enemigo va a querer distraernos para apartarnos de la fidelidad a Dios. Y si usted y yo no estamos alertas, pues nos vamos a dejar engañar por él. Y cuando reaccionemos, nos vamos a dar cuenta que estamos lejos del propósito de Dios. El primer consejo es: si queremos vencer, mantengamos alertas. El segundo consejo del apóstol Pablo es estar firmes. ¿Y qué es estar firmes? Es no movernos de la orden que se nos ha dado. Estar firmes, en otras palabras, es mantenernos enteros. Estar firmes es mantenernos constantes. Estar firmes es no dejarnos abatir, no dejarnos dominar. Estar firmes es mantenernos estables e inamovibles. Ser firmes es mantenernos íntegros todo el tiempo. Así no nos estén viendo. Ser firmes
es decir la verdad, independientemente de las consecuencias que podamos tomar. Ser firmes nos habla de perseverar y de mantenernos en calma. Ser firme nos está hablando de enfrentar con entereza las diferentes situaciones difíciles de la vida. Ser firme nos habla de pedir perdón y de perdonar. Manténganse firmes. Y esa misma recomendación se la dio el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo número 15. Pablo le dijo a los tesalonicenses, mire, manténganse firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 2:15. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, mantengámonos firmes haciendo lo correcto. Firmeza, mi amiga y mi amigo, es lo que tuvo el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 8, verso 35 al verso 39, ¿quién me separará del amor de Dios? Y el apóstol Pablo dijo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y en el verso 36 el apóstol Pablo dijo, mire, por causa de ti puedo ser muerto, por causa de ti puedo ser contado como oveja de matadero. Y en el verso 37 Pablo dijo, antes en todas las cosas, en tribulación, en angustia, en desnudez, en persecución, en peligro o en espada, en todo soy más que vencedor. ¿Sabe eso cómo se llama? Eso se llama firmeza. El apóstol Pablo dijo, nada me va a separar. Puedo ser perseguido, pero eso no me va a apartar del amor de Dios. Puedo aguantar hambre, pero eso no me va a separar del amor de Dios. Puedo estar en peligro de muerte, pero eso no me va a separar del amor de Dios. Eso se llama estar firmes. Y luego el apóstol Pablo en el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro, escucha cómo lo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso, mi amiga y mi amigo, es estar firmes. Estar firme es no doblegarnos porque tuvimos un problema económico. Estar firmes es no doblegarnos porque llegó un primer problema, porque se presentó un obstáculo. Estar firmes es en medio de los problemas, no maldecir, no empezar a hablar mal. Estar firmes es decirle al Señor, Señor, aquí estoy creyendo en ti. A pesar de la adversidad, a pesar del problema, a pesar de la crisis, estoy firme creyendo en ti. Mire, estar firme es lo que escuchamos el testimonio hace 8 días de una mujer que aunque Dios le dijo, Dios por favor dame la vista, y recibir de parte de Dios un no, ella seguir parada diciendo, Señor, yo te honro, yo te glorifico, yo te exalto, yo te alabo, yo te glorifico, Señor, y reconozco que tú eres el Dios todopoderoso. Dios le dijo que no frente a una sanidad que necesitaba, pero aún así se mantuvo firme. Siguió mirando a Dios, siguió aferrada a Dios. Eso es estar firme. Y esa es la segunda recomendación que nos da el apóstol Pablo. Número 1, mantengámonos alerta. Número 2, mantengámonos firmes. Número 3, dice el apóstol Pablo, seamos valientes. Mire, mi amiga y mi amigo, una persona es valiente, escuche esto, cuando actúa con decisión, cuando actúa a pesar de sus miedos, cuando actúa a pesar de sus inquietudes, cuando actúa a pesar de sus dudas. Escucha la recomendación que Dios le dio a Josué. Deuteronomio capítulo 31, versículo número 7. Allí exactamente Moisés le estaba hablando a Josué. Por supuesto, Dios a través de Moisés. Y en Deuteronomio capítulo 31, verso 7, dice la Biblia que Moisés llamó a Josué. Oye, Josué, sé firme, sé valiente, porque tú, Josué, vas a entrar a este pueblo, a la tierra que el Señor tu Dios le juró a tus padres que se la daría. Tú, Josué,
le vas a dar esa tierra en heredad a esta generación. Pero tú tienes que hacer dos cosas, Josué. Sé fuerte y sé valiente. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué a través de Moisés. Moisés, sé valiente. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Josué muchas veces? Porque no fue la única vez. Muchas veces, ¿por qué Dios le dijo a Josué que tenía que ser valiente? Escuche esto. Dios le dijo a Josué que tenía que ser valiente porque Josué iba a enfrentar una tierra que no sería fácil de conquistar. Era una tierra desconocida. Y frente a esa incertidumbre por lo desconocido, Josué debía ser valiente. En otras palabras, Josué debía seguir adelante a pesar de la incertidumbre, a pesar de lo que pasara por su mente, a pesar de entrar a una tierra que no conocía. Usted y yo, mi amiga y mi amigo, debemos ser valientes para seguir adelante a pesar de la incertidumbre por el futuro. Puede que usted y yo nos enfrentemos a cosas que no conozcamos. Puede que nos enfrentemos a cosas que nos parecen aterradoras. Pero a pesar de eso, usted y yo debemos ser valientes y seguir adelante. ¿Por qué Dios le dijo a Josué que tenía que ser valiente? Porque la tierra que iban a conquistar era extremadamente grande, no solo desconocida, era extremadamente grande. Y Josué tenía que ser valiente para no dejarse abrumar por eso. Usted y yo, mi amiga y mi amigo, tenemos que ser valientes para no dejarnos abrumar por lo grande de nuestras metas, por lo grande que sean nuestras tareas o por lo grande que sean los problemas que tenemos al frente. No nos dejemos abrumar. Allí usted y yo tenemos que ser valientes. Mire, la gente a la cual se iba a enfrentar Josué eran gigantes, eran guerreros. Por eso Josué tenía que ser valiente, pues usted y yo tenemos que ser valientes para no dejarnos amedrentar por los enemigos que quieran interponerse entre lo que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros. Josué tenía que ser valiente para enfrentar a esos poderosos enemigos. Si se levantan obstáculos, si se levantan barreras, puede que el problema lo veamos muy grande. Pero usted y yo tenemos que ser valientes aún frente a esos problemas que vemos muy grandes. Josué tenía que ser valiente para conquistar ciudades amuralladas. Repito, usted y yo tenemos que ser valientes para superar cualquier obstáculo, cualquier barrera que se nos presente en la vida. Valentía es seguir a pesar de. Por eso el apóstol Pablo hasta ahora nos va dando 3 consejos, 3 recomendaciones si queremos vencer. 3 de 5. Número 1, dice el apóstol Pablo, manténganse alerta. Número 2, manténganse firmes. Número 3, sean valientes. Y lo cuarto a la cual nos invita el apóstol Pablo es a ser fuertes. ¿Y sabe qué es ser fuertes? Ser fuerte es ser resistente. Mire, ¿cuántas veces decimos, mire, esa palma es muy fuerte, no se cayó, no se doblegó, no se partió en medio de la tormenta, esa palma es muy fuerte? Porque ser fuerte es eso, es ser resistente. Cuando hablamos de ser fuerte, hablamos de algo robusto. Mire, ¿cuántas veces decimos, ay, me voy a tomar unas vitaminas para fortalecerme? ¿Cuántas veces decimos, ay, voy a alzar pesas para hacerme más fuerte? La fortaleza es lo que nos ayuda a enfrentar la adversidad. Mire, fortaleza fue lo que tuvo José para vencer la tentación con la mujer de Potifar. Fortaleza fue la que le faltó a Pedro cuando le dijeron, oye, tú eres uno de los de Jesús. Y él dijo, no, yo no lo soy. Pedro pensó, si yo digo que soy de Jesús, lo más seguro es que a mí también me van a arrestar y me van a golpear como a Jesús lo están golpeando. Y eso es lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo si queremos vencer. Fortalecernos, hacernos fuertes. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos en Dios? Así como usted fortalece su cuerpo alimentándose bien y tomando suplementos, así como usted se hace fuerte haciendo ejercicio y levantando pesas,
Pues nuestro espíritu también se fortalece, escuche esto, con disciplinas espirituales. ¿Y qué hacen las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales nos llevan a relacionarnos mejor con Dios. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son nada más y nada menos que actitudes y comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual. Esas son las disciplinas espirituales, comportamientos, actitudes que nos hacen fuertes en Dios. Y permítame hablarles solo de dos disciplinas espirituales que necesitamos para hacernos fuertes. La primera disciplina tiene que ver con la palabra de Dios. Y hablamos de leer, de estudiar, de memorizar y meditar la palabra de Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, si usted y yo descuidamos esta disciplina espiritual, es como si usted y yo dejáramos de comer. Si usted y yo dejamos de comer, dejamos de nutrirnos, pues nos vamos a debilitar, luego nos vamos a enfermar y luego nos vamos a morir. Por eso es importante leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios. Esta es una disciplina espiritual. Si usted y yo leemos, estudiamos, memorizamos la palabra de Dios, ella nos va a hacer fuertes. Escuche lo que Dios dice acerca de su palabra. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 16 y verso 17, dice: toda escritura, todo lo que hay en la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara. La palabra de Dios nos hace perfectos. La palabra de Dios nos fortalece. Si usted y yo no estudiamos, no meditamos, no memorizamos, no leemos la palabra de Dios, jamás podremos hacernos fuertes. Escuche lo que dice Efesios capítulo 6, verso 17. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí nos está hablando de la armadura de Dios. A propósito, vamos a hablar de la armadura de Dios de este próximo domingo en adelante. El próximo mes, todos los domingos hablaremos de la armadura de Dios. Y Efesios 6:17 dice que tomemos el yelmo de la salvación, y luego dice, y la espada del Espíritu. Y luego dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mire, las armas es lo que hace fuerte también a un ejército. Y usted y yo tenemos un arma poderosa, y es la espada del Espíritu. Y allí nos deja muy claro, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sin palabra de Dios, usted y yo no podremos ser fuertes. Y Josué capítulo 1, verso número 8, nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la palabra de Dios. Y luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted y yo queremos que nuestro camino prospere, si usted y yo queremos que todo nos salga bien, necesitamos acercarnos a la palabra, meditar en la palabra. No hay fortaleza si no hay palabra. Si no meditamos en la palabra, si no nos fortalecemos con la palabra de Dios. Y la otra disciplina espiritual tiene que ver con la oración. Es por medio de la oración, escuche esto, que hablamos con Dios. Es por medio de la oración que nos acercamos a Él. Mire, la vida de muchos hombres y mujeres cambiaron cuando se relacionaron con Dios por medio de la oración. Mire, Moisés en el monte Sinaí ayunó, estuvo en la presencia del Señor 40 días y 40 noches. Y lo hizo en 2 ocasiones. Y en una de esas ocasiones le acompañó Josué. Por eso encontramos a Josué también como un hombre victorioso, un hombre de oración. Moisés pudo llevar a un pueblo por todo el desierto y mantener a un pueblo de 2 millones de habitantes gracias a su relación con Dios.
Josué pudo conquistar la tierra prometida gracias a su vida de oración. Elías fue un hombre de oración. Oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Y luego oró para que lloviera y llovió sobre la tierra. Ana oró largamente para que Dios le concediera un hijo. Y el milagro sucedió. Dios le dio a Samuel. Dice la Biblia que Jesús se apartaba a lugares desiertos, a lugares solitarios para orar con su Padre. Los apóstoles dice que se encerraron en el templo y luego de orar varios días, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y su vida fue transformada. Usted se puede dar a la tarea de leer la historia bíblica y va a encontrar hombres que transformaron su vida, que transformaron la historia gracias a la oración. Y en la historia moderna también encontramos muchos hombres que transformaron naciones después de un periodo de oración y ayuno. Mi amiga y mi amigo, es imposible vencer sin tener fuerza. Y la fuerza que nos hace más que vencedores es la fuerza de Dios en nosotros. Y para usted y yo hacernos fuertes en Dios, necesitamos 2 disciplinas espirituales poderosas. Y una de ellas es la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Y la otra es la oración, la intimidad, la relación con Dios, repito, por medio de la oración. Hasta ahora, mi amiga y mi amigo, el apóstol Pablo nos regala 4 consejos de 5. Y permítame retomar. Número 1, mantengámonos alerta. Número 2, mantengámonos firmes. Número 3, seamos valientes. Número 4, hagámonos fuertes. ¿Y cómo nos hacemos fuertes? Con la palabra de Dios y con la oración. Y la 5ª recomendación de Pablo es esta: hagamos las cosas con amor. Mire, mi amiga y mi amigo, usted y yo estamos hechos para amar. Usted y yo estamos hechos para ayudar y bendecir a otros. ¿Sabe algo? El amor es lo que nos caracteriza como hijos de Dios. ¿Sabe algo? Todo hijo lleva el ADN de su papá. Yo llevo el ADN del señor Heriberto Riaño. Y usted y yo, espiritualmente hablando, llevamos el ADN de Papá Dios. ¿Y sabe cuál es el ADN de Dios? El amor. Dios es la fuente del amor. Así que es imposible decir que somos hijos de Dios si no manifestamos el ADN de Papá, que es el amor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso número 5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. El amor de Dios, escuche eso, fue derramado en nuestros corazones. Y lo decíamos ahora, lo que nos distingue a nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, es el amor. Juan capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos amamos los unos a los otros. Solo el amor es lo único que nos hace distinguir de las demás personas. Solo el amor es lo único que hace distinguirnos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y sabe algo, mi amiga y mi amigo, el amor de Dios en nosotros nos debe llevar a 2 cosas. Escuche esto, el amor de Dios en nosotros nos debe llevar a 2 cosas. Número 1, a amarnos unos a otros. Y número 2, a hacer las cosas con amor. ¿Escuchó eso? A hacer las cosas con amor. Si yo digo que soy hijo de Dios, debo amar a los demás. Si yo digo que soy hijo de Dios, debo hacer las cosas con amor. Escucha lo que dice Colosenses 3 del 23 al 24. Dice: y todo lo que hagáis, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y luego dice el verso 24: sabiendo que del Señor recibiremos recompensa, sabiendo que del Señor recibiremos un premio. Es decir, lo que nos está diciendo aquí las Sagradas Escrituras es que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor.
que todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando en glorificar a Dios y en honrar al Dios que nos ama y que derramó su amor en nosotros. Mire, lo decíamos al iniciar la transmisión. Estas 5 recomendaciones de Pablo nos van a ayudar a convertirnos en más que vencedores. Nos van a ayudar a salir victoriosos en medio de nuestras luchas diarias, incluyendo esta última, el de hacer las cosas con amor. ¿Y sabe por qué? Porque si yo pienso y vivo así, para agradar a Dios y para demostrar el amor de Dios en mí, entonces yo no voy a mantener en pleitos, yo no voy a mantener en envidias, yo no voy a mantener en celos y en peleas, porque aprendo a amar a los demás así como Cristo les ama. Y número 2, empiezo a hacer las cosas con amor, buscando agradar a Dios, buscando mostrar el amor que Dios ha derramado en mí. Y cuando yo, repito, pienso así, actúo así, en amor, haciendo las cosas en amor, eso va a crear una barrera protectora, eso va a blindar mi vida, eso va a cuidar mi vida. ¿En qué sentido? En que cada vez que yo vaya a hacer algo, siempre me voy a preguntar: Dios, ¿esto que estoy haciendo o esto que voy a hacer, te agrada? Tu palabra dice que yo debo agradarte en todo y debo hacer las cosas con amor. Señor, ¿en esto que voy a hacer, te estoy agradando? ¿En esto que voy a hacer estoy demostrando tu amor o no? Y ¿sabe algo? La respuesta a esa pregunta me hará o continuar por el camino o simplemente salir para retomar el rumbo correcto. La respuesta a esa pregunta me va a hacer tomar decisiones importantes en mi vida, y es: ¿hago esto o no lo hago? ¿Por qué? Porque estoy viviendo, uno, para agradar a Dios en todo y para mostrar su amor, el amor que Él ha derramado en mí. Eso me dice el apóstol Pablo, a eso me invita el apóstol Pablo, a amar y a hacer todo con amor. Y cuando hablo de hacer todo con amor, hablo de relacionarme con mi familia en amor, hablo de relacionarme con mis vecinos en amor, hablo de amarle a los demás en amor, hablo, mire, aún de cosas tan sencillas como la de hacer el almuerzo hoy domingo en amor. Usted dirá: ay, me mandaron a lavar los platos. Hágalo en amor, aún esas cosas sencillas. El hecho de levantarnos temprano, madrugar para ir a nuestro empleo, hágalo en amor. Que usted pueda glorificar a Dios aún en esas cosas simples y sencillas. En este nuevo gobierno que Dios nos dio, también manifieste su amor, cualquiera que sea, nos guste o no. Que hagamos todas las cosas, repito, para agradar a Dios. Que hagamos todas las cosas para mostrar el amor que Él ha derramado en nosotros. Y créalo, si usted y yo vivimos y actuamos así, eso nos va a ayudar a convertirnos en más que ganadores, en más que vencedores. Porque usted siempre se va a preguntar: Dios, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿En esto que voy a hacer, en esto que voy a decir, Señor, voy a demostrar tu amor o no? Y eso nos hará o seguir adelante o frenarnos. 5 recomendaciones, 5 sabios consejos de Pablo que nos ayudarán a convertirnos en todo unos ganadores, inclusive ganadores aún en nuestras relaciones. Primero los Corintios 16, 13 y 14. 1. Mantengámonos alerta. Número 2. Permanezcamos firmes en la fe. Número 3. Seamos valientes. Número 4. Seamos fuertes. Y número 5. Hagamos todas las cosas con amor. Manifestemos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Dios, por estas 5 recomendaciones que Pablo nos da a través de la palabra. Estas 5 recomendaciones que tú mismo, Dios del cielo, nos regalas. Señor, todos enfrentamos luchas, todos enfrentamos batallas en diferentes áreas. En el área espiritual, en el área familiar, en nuestras relaciones, en nuestra vida emocional y sentimental. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes
Padre, para mantener alertas, no permitir que nada nos engañe, que nada nos aparte del verdadero propósito, que nada nos aparte de tu amor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a seguir adelante a pesar del miedo, a pesar de las dudas, sabiendo, Señor, que vamos de tu mano. Señor, ayúdanos, Dios, para ser fuertes, para fortalecernos en ti a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, para fortalecernos en ti, sabiendo que no es nuestra fuerza la que nos hace más que vencedores, sino que es tu fuerza en nosotros. Por eso necesitamos fortalecernos en ti. Y ayúdanos, Dios, a hacer todas las cosas con amor. Padre, ayúdanos, Señor, a honrarte y agradarte en todo. Ayúdanos, Dios, para que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que nuestra actitud, que nuestro comportamiento pueda glorificarte y pueda demostrar el gran amor que tú has derramado en nuestra vida. Señor, queremos ser más que vencedores, queremos salir victoriosos en medio de nuestras luchas diarias, y ayúdanos, Señor, a aplicar estos 5 consejos que tú nos regalas el día de hoy. Bendice a cada oyente, a cada amigo que se conecta, a ellos y sus familias. Y hoy te declaramos, Cristo Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigas y mis amigos, gracias por conectarse. Recuerde que a partir del próximo domingo voy a empezar a compartir una serie de la armadura del cristiano. ¿Cuál es nuestra armadura? Vamos a hablar de la espada del Espíritu, del yelmo de la salvación, del escudo de la fe y cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. Una serie que empezamos este próximo domingo. Así que le invito para que me acompañe todos los domingos en nuestras transmisiones especiales. Recuerda el libro Diario de un Vencedor, un libro que le conecta con Dios y su propósito, letra grande. Lo puede adquirir en Amazon si vive por fuera de Colombia. Lo puede adquirir a través de nuestra página web si vive en Colombia. Por favor, puede escribir a este número si desea mayor información acerca del libro. Recuerde que todos los días a las 10 de la mañana hora de Colombia hacemos una oración en vivo por usted y por su familia, y en algunos instantes estamos con nuestro reto de la lectura de la Biblia en un año. A ustedes gracias por acompañarnos, un gran abrazo y bendiciones para todos.